Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir con ustedes y hablar de este tema de las talasemias que realmente ha estado entre las enfermedades huérfanas y olvidadas, también rezagado. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con una integración entre la salud pública, lo clínico y sobre todo la importancia de la interpretación desde el laboratorio, desde el bacteriólogo que revisa y recibe las muestras de tamizaje y cómo se entregan los informes. Recordemos que las hemoglobinopatías tienen unas características especiales que ya vamos a mirar. Vamos a hablar algo de definiciones, epidemiología, del diagnóstico, normatividad, seguimiento, fisiopatología, manifestaciones y complicaciones, porque como les decía, necesitamos integrar todo lo que es salud pública, clínica y laboratorio. En ocasiones nos centramos en un solo punto, pero se nos queda rezagado otro punto u otro aspecto de los eventos de interés en salud pública. Como expositor, pues declaro conflicto de interés porque estoy siendo patrocinado por Labtronics. Y para entrar en materia, todos recordamos el tema de las hemoglobinas, esto es básicamente como para que entremos en materia, es un tetrámero, digamos que no hay mayor lío porque todos manejamos el tema de las hemoglobinas, pero lo importante es que empecemos a mirar que ese tetrámero tiene unas características, son 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, cuando hablamos específicamente de las hemoglobinas normales y las hemoglobinas de adulto, pero hay unas cadenas que son las que vamos a estar viendo a lo largo de toda la charla, porque tienen que ver con las etapas de la vida, desde la vida embrionaria hasta la vida adulta. Entonces, esas cadenas se denotan con las letras o este alfabeto griego y con eso nos vamos a ir identificando los diferentes tipos de hemoglobina. Entonces, para recordar cuáles son, entonces la Z, epsilon, que son de la vida embrionaria y combinadas con las cadenas alfa, que son las que están prácticamente, digamos que no están al comienzo de la vida embrionaria, porque básicamente están estas dos, que dan las Gower y la Portland, pero sí desde la vida fetal. Entonces por eso vemos que ya empieza a manifestarse cuando tenemos la hemoglobina fetal. Y asimismo en la edad adulta. Entonces la que más participa son las cadenas alfa. Ya tenemos las cadenas gamma para la fetal, la cadena delta para la A2 y las cadenas beta. Y todo esto tiene que ver con un cambio que va siendo gradual en el tiempo mientras se desarrolla la vida embrionaria hasta que llegamos al momento del nacimiento, donde se hace el mayor cambio de la hemoglobina beta. Entonces, digamos que simplemente como para ir entrando en materia, ir calentando. Y ahora sí, ¿cómo interpretamos? ¿Qué es lo que entrega el bacteriólogo al médico cuando solicita un tamizaje neonatal o cuando pedimos una prueba a una persona adulta, porque podemos hacer tamizaje de adultos, tamizaje de gestantes? Recordemos, el objetivo del tamizaje es detectar antes de que se produzcan las manifestaciones clínicas de la enfermedad, poder tratar a tiempo y evitar complicaciones, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, al nacimiento, lo normal es que tengamos, después de que se haya hecho ese cambio, una hemoglobina F que está compuesta por las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas gamma de 80%, ¿sí? Y la hemoglobina A, que es la del adulto, un 20%, alrededor. Cuando vamos a mirar cómo se denota esta hemoglobina, entonces los resultados normales los reportamos como hemoglobina F y hemoglobina A en un tamizaje neonatal normal. La pregunta es, si me reportan una hemoglobina F y una hemoglobina A, ¿yo puedo quedar tranquilo y decir que el resultado de este tamizaje es normal?
vamos a ver más adelante. Sí, algunos dirán sí, porque ya dice hemoglobina A y hemoglobina F, pero vamos a revisar por qué o cuándo no. Entonces, solamente para recordar que después del cambio a la edad adulta, después del año de vida, ya tenemos, cuando se han normalizado, pues que ya la hemoglobina A es el 96% en promedio, la hemoglobina A2 que empieza a aparecer al final de la vida embrionaria o al comienzo, después del nacimiento, que es entre un 2 y un 3.5%, los puntos de corte pues tienen que ver con los laboratorios, y la hemoglobina F, que ya prácticamente es un vestigio, menos de 1%, para una hemoglobina normal de un adulto. Entonces, uno de los hallazgos que hemos hecho y que a veces solicitamos una revisión por laboratorio es cuando, si uno suma las cadenas o las hemoglobinas, dice el 100%, ¿cierto? Pero llegan informes en que dice hemoglobina A, hemoglobina A2, hemoglobina, cualquier otra hemoglobina que se haya identificado, y a veces no nos reportan la F. Y suma, cuando uno suma 90%, y el otro 10% ¿dónde está? Entonces, esa es la importancia de que los bacteriólogos, que son los que nos entregan el reporte, porque el médico, si le dicen hemoglobina A y hemoglobina S, dice, ya listo, eso es un rasgo. Pero cuando vamos a ver si no tenemos cuantificada la A2, si no tenemos cuantificada la F, empezamos a tener dificultades, no para nosotros, sino para esa persona a la que se le hizo un diagnóstico basado en un laboratorio que probablemente no se interpretó correctamente y el médico toma decisiones. Esa es la importancia. Entonces, todos como responsables de la salud de las personas dentro de este gran equipo, tenemos que conocerlos. Esto es para recordar, esto es como historia patria, bueno, aquí esto es de los 90, del Instituto Nacional de Salud, que también había mostrado cómo son las distribuciones de las cadenas durante pues los periodos embrionarios y luego en el fetal y en la edad adulta. Y cuando lo vamos a ver en los resultados de los laboratorios, a veces es importante que nos entreguen los cromatogramas, porque cuando uno ve el cromatograma y si no ha hecho la suma, de todos modos uno dice, venga, pero me dice que hay 2 hemoglobinas y acá yo veo unos picos, ¿y esos picos qué son? Solamente con que el médico, además debemos capacitar también a los médicos generales, porque esto no le llega al genetista, no le llega al hematólogo de entrada, pasa primero por un médico que es el que va a revisar ese examen y definir la conducta de si remite o no remite. Y si la información que le llegó es hemoglobina A y hemoglobina S, por ejemplo, para drepanocitosis, que es el tema que más hemos trabajado en los últimos 22 años, pues quedó con rasgo. O si me sale AF, no, pues ya es normal, ¿cierto? Y resulta que eso hace que las personas no tengan un tratamiento adecuado, o incluso la discusión que se tiene sobre si se tamiza o no a la gestante. Si una materna tiene una hemoglobinopatía, pues el riesgo de que su hijo tenga una hemoglobinopatía ya está implícito. Pero además, las maternas que no hemos tamizado pueden llegar a tener una mortalidad materna, porque las hemoglobinopatías son causa de mortalidad materna. Entonces, en salud pública no nos podemos quedar que el tamizaje del neonato para hemoglobinopatías, también está la materna, la gestante. Entonces, esta interpretación es muy importante, sobre todo para toma de decisiones. Entonces, para recordar que estas hemoglobinopatías, pues tenemos las cadenas, ya dijimos, las globinas, las alfa-globinas, las beta-globinas, y las hemoglobinopatías responden a deficiencias o ausencias. Ya sabemos que hay alrededor de 2.000 hemoglobinas y contando. Entonces no podemos identificar 2.000 hemoglobinas en ese cuadrito, pues, pero hay unas hemoglobinas que son las hemoglobinas de significancia clínica, y esas son a las que nos debemos dedicar. Ahora, puede haber variantes no identificadas, pero esas variantes no identificadas tienen que llegar a ser identificadas y mirar si tienen o no significancia clínica. Por eso la importancia de esos resultados en que aparece menos de 100% de las hemoglobinas reportadas. Lo que hay que reportar, o la recomendación, es si tengo una variante que no pude identificar, pues la reporto como variante no identificada. Pero eso nos trae o nos lleva a otras acciones que, si no las tomamos en ese momento, podemos dejar pasar
una una hemoglobinopatía. Listo, entonces los defectos son por cantidad, por defectos en la estructura. Entonces, dentro de los defectos en cantidad están las alfa y las beta talasemias. En los defectos en la estructura tenemos las diferentes variantes que incluyen la hemoglobina S, que es la hemoglobina de drepanocitosis. Y cuando se empezó con los programas de tamizaje, se empezó principalmente con hemoglobina S para buscar la drepanocitosis, y de las talasemias se buscaban, porque cuando el paciente tiene S y talasemia, es una drepanocitosis doble heterocigoto S talasemia. Y a veces lo diagnosticamos tarde porque ya había quedado como rasgo falciforme. Entonces, la importancia de un adecuado reporte. Lo voy a decir muchas veces porque hemos tenido dificultades con la interpretación. Y en la parte epidemiológica, de todo eso que hemos hablado, pues, ¿qué tanto se presenta? Pues resulta que tenemos, como es hereditario, ya sabemos, más del 5% de la población mundial, algunos dicen hasta 7% de la población mundial tiene alguna hemoglobinopatía. De esas, las más frecuentes son las hemoglobinopatías estructurales que tienen que ver con la drepanocitosis. Algunos estudios, bueno, por acá quedó la bibliografía, hasta 515,000 personas al año con trastornos falciformes y 56,000 con con enfermedades talasémicas, pero hay unas que necesitan terapia transfusional periódica y otras que no. Entonces también se hace esa diferenciación de acuerdo a cómo interpretamos ese cromatograma o ese tamizaje. Países que nos llevan 50 y contando. En Estados Unidos desde el 72 se hace tamizaje para hemoglobinopatías, empezaron por drepanocitosis, pero se están buscando las talasemias. Y nosotros estamos trabajando este año, bueno, empezamos hace varios años, pero apenas ahora estamos volviendo a incluir, porque seguimos hablando del tamizaje de hipotiroidismo. ¿Cuál es más frecuente, el hipotiroidismo o las hemoglobinopatías? ¿Y qué buscamos? Hipotiroidismo. Entonces, países que ya tienen toda esta tecnología o que ya tienen todos estos programas y políticas públicas de salud, ellos muestran que alrededor de 1,200 personas al año tienen enfermedades de células falciformes y 200 personas talasemias. Digamos que esos valores ahora han cambiado porque ellos tienen su programa del 72, pero con las migraciones, todas las personas que han llegado, migrantes y que no tenían el diagnóstico porque en su país de origen, como el nuestro, no se le hizo, pues están aumentando esos niveles de prevalencia. Entonces, lo más importante es una utilización adecuada de esas tecnologías. Hay diferentes tecnologías para hacer el diagnóstico de hemoglobinopatías en un tamizaje neonatal. Y recordar que de todas las de significancia clínica, la anemia falciforme representa el 83%, las talasemias un 17%. ¿Y por qué además es tan importante? Porque estas hemoglobinopatías representan unas causas de mortalidad importantes, 3.4% de la mortalidad infantil en menores de 5 años a nivel mundial son por hemoglobinopatías asociadas a la falta de diagnóstico. Entonces, no es solamente interpretar o no interpretar un laboratorio, no es solamente entregárselo al médico, sino que sabemos a qué le estamos apuntando, a disminuir toda esta brecha de salud que tienen sobre todo los países que no tienen programas. Y otra cosa importante, sí es cierto que las hemoglobinopatías tipo talasemias son más frecuentes, pero como portadores que la enfermedad o las de significancia clínica con enfermedad, que son la drepanocitosis, que es la que más frecuentemente se presenta como enfermedad. Entonces hay más portadores de talasemias, pero hay más personas enfermas con drepanocitosis. Bueno, este es un cuadro resumen en el que de algunos estudios, bueno, la presentación les va a quedar, allí se puede ver, tenemos que cambiarle el color a las letras de la referencia, pero básicamente ya dijimos que unas son por cantidad y otras son por estructura. Dentro de las de cantidad están las talasemias. Entonces, en estas talasemias la más severa es el hidros fetal, que es cuando no se producen las cadenas alfa, ¿sí?
Entonces hay 4 cadenas gamma. ¿Y qué es lo importante? ¿Cómo lo ligamos con lo clínico? Pues son pacientes que tienen hemoglobinas entre 2 y 10 gramos por decilitro, porque también hay otras variantes y entre esas las talasemias con hemoglobina H. Entonces puede haber personas que tienen hemoglobina hasta 13%, pero todo esto lo que lleva a esa confusión es cuando ya la persona es adulta, porque si no se hizo correctamente el tamizaje neonatal, si no se interpretó correctamente, entonces el paciente va a quedar con su enfermedad, teniendo episodios de anemia que se empiezan a estudiar como ferropénicas, como carenciales, como todo lo que se estudia antes de empezar en hemoglobinopatías. Y de las beta-talasemias, pues tenemos que hay una diferenciación entre lo que es beta-talasemia mayor, que es la que generalmente no hay producción de cadenas beta y tiene anemias que requieren transfusión periódica. La beta-talasemia intermedia, que ocasionalmente puede requerir transfusiones, y las talasemia menor o los rasgo talasémico que pues, no tienen implicaciones clínicas. Ya de las estructurales, tenemos pues la más frecuente o que tiene mayor riesgo o mayor carga de enfermedad, mortalidad y todo lo que es morbilidad, la hemoglobina S, la hemoglobina C, todas tienen unos cambios estructurales que hacen que puedan o no tener manifestaciones clínicas. Entonces, cuando tenemos los homocigotos SS, pues las manifestaciones empiezan por los niveles de hemoglobina, que pueden ser unos niveles de hemoglobina que se mantienen entre 6 y 9 cuando no hay crisis. Entonces, una cosa es la persona, y esto lo hemos discutido sobre todo con las asociaciones de pacientes. Una cosa es tener la condición, eso lo aprendí en Cartagena, cuando con la Fundación Ciclema, don Carlos Carballo, cuando fuimos y pues saludos también a estas personas que son de la sociedad civil, Jacqueline, Micolta, cuando no se tiene crisis la persona es normal, trabaja normal, y ahí viene el tema de la discapacidad, porque sí genera discapacidad, pero como no lo ven, o sea, lo ven completo, no le califican la discapacidad a las personas con drepanocitosis, o solamente algunas personas lo hacen cuando ya hay secuelas. Entonces, volviendo al tema de la manifestación clínica de la crisis, es cuando ya la persona sufre dependiendo del tipo de crisis, pero lo principal, el dolor. El dolor es un dolor, pues solamente uno cuando lo compara con… voy a hacer lo que hizo también don Carlos en una presentación. Si usted se coloca una liga, asegúrese de poderla soltar y se aprieta hasta que le quede el dedo sin circulación, el dolor que sienta es parecido al que siente una persona con drepanocitosis, pero no en el solo dedito que está… Exacto, todo el cuerpo. Y cuando el paciente llega a urgencias y le dicen siéntese y espere, eso es lo que así lo trabajé con algunas personas de una institución de salud que ya desapareció, pero desde el portero. Si llega alguien con una crisis drepanocítica y que ya sabe que está con crisis, yo les decía, hágalo esperar, y lo que él espere es lo que usted aguanta con el dedo. ¿Así es que duele eso, doctor? Para que vamos entendiendo, porque a veces es que quiere que lo atiendan primero, entonces revictimizan, la niña es malcriada porque grita, la abuela es muy exigente, todo lo que pasa cuando un paciente, entre comillas, quiere que lo atiendan primero. Eso para drepanocitosis, pero para las talasemias, pues, y sobre todo la beta-talasemias, las manifestaciones son diferentes. Entonces estábamos hablando de que una persona con tamizaje con hemoglobina FA, estamos denotándolo normal, ¿cierto? Eso es lo que dice la literatura, FA es lo normal, pero ahí es donde tenemos que ir a, como dicen, leer la letra pequeña, la letra menuda. Este que me dijo que era FA, qué pena, es que este que me dijo que era FA puede ser una beta-talasemia más. Recordemos que la beta-talasemia más es porque se produce algo de hemoglobina A, entonces le aparece A y F y queda como que es una persona sana. He ahí la importancia de el tamizaje y la prueba confirmatoria, pero además los antecedentes patológicos familiares, incluso la pertenencia étnica y sobre todo la ascendencia, de dónde es la ascendencia de las personas.
También tenemos el que le dicen, no, eso es un rasgo, ¿sí? Pero resulta que también puede ser una S-beta-talasemia doble heterocigoto. Y ese es el que tenemos, que a veces llega el paciente y dice, tiene rasgo, pero le dan crisis. Pero ¿cómo le van a dar crisis si tiene rasgo? Entonces no le deben dar crisis, es otra cosa. Entonces es falta de información y falta de diagnóstico oportuno. Y ahora sí, lo que realmente es un rasgo falciforme. Entonces por eso vemos que ese rasgo falciforme, FAS, pues se ve igual que la S-talasemia doble heterocigoto, S-talasemia más, FSA. Entonces la interpretación, otra vez, es desde el laboratorio desde donde sale la información. Por eso pensamos que es importante tener tanto el resultado como el cromatograma. La gráfica nos ayuda a orientarnos en esos resultados. Entonces, para diagnosticar, pues hay varias metodologías, pero todas básicamente lo que hace es separar las cadenas de la hemoglobina. Tenemos desde la electroforesis en acetato de celulosa, tienen unas ventajas y desventajas, algunas leen unas hemoglobinas, otras no. El isoelectroenfoque con sus ventajas y desventajas. En este momento no estamos evaluando las tecnologías, sino teniendo en cuenta qué tenemos disponible. Y está la cromatografía líquida de alto desempeño, que también tiene pues sus ventajas y sus desventajas, pero ojo, nosotros podemos tener un segundo uso que no se está haciendo. Entonces las instituciones que tienen equipos como el que ya vamos a ver, que pueden diagnosticar diabetes con hemoglobina glicosilada A1C, pues pueden estar identificando hemoglobinopatías, pero como el médico no mandó la solicitud, y si el médico no es juicioso y el bacteriólogo no es juicioso, pues que de todo hay en la viña del Señor, le dice hemoglobina glicosilada tanto. Algunos colocan abajo, se identificaron variantes de la hemoglobina. Si usted no lee la letra de abajo, se queda con que el paciente solamente tiene diabetes. Y el endocrinólogo matándose la cabeza porque el paciente está mal y va de mal en peor por la diabetes, pero si ya está controlada y sigue mal, y el paciente fallece con una drepanocitosis que no recibe tratamiento. Lo mismo pasa, abriendo aquí un paréntesis, cuando llega el paciente con, bueno, acá en Bogotá no es habitual, pero que llega el paciente con fiebre, dolor muscular y cefalea, y en el trópico decimos dengue. Fiebre, mialgias y artralgias, dengue. Y el paciente de mal. Se muere con la crisis drepanocítica, llega el resultado de patología, drepanocitosis diagnosticada post-mortem. Hemos logrado que disminuya ese evento, sobre todo desde las instituciones en las que estamos trabajando y pues con el acompañamiento que mientras estuve en el Instituto Nacional de Salud pudimos hacer. Entonces recordar que hay diferentes actividades o diferentes complicaciones o diferentes manifestaciones que podemos nosotros ayudar a identificar desde que usamos bien la tecnología. Y este es un equipo, el H9, que nos muestra las cadenas de hemoglobina, ¿sí? Y por eso la importancia de poder interpretar adecuadamente. Y pues uno dice, ah, sí, muy bonito, pero hay evidencia. Entonces, como conversaba con Andrés, le decía, como me dijo alguien también alguna vez, piense como epidemiólogo. Pues yo pienso como epidemiólogo y por eso, para poder hablar de un equipo, yo reviso lo que hay. Hay otros estudios y todo, por eso me pareció un buen resumen. Bueno, ahí sí se alcanza a ver el nombre, abajo también estaba en la bibliografía, pero podemos revisar cómo pudieron identificar unas hemoglobinas en un estudio de unos pacientes y nos indica cómo este equipo tiene ese rendimiento. Recordemos cómo es el funcionamiento para la cromatografía. Hay pues cuando se habla de la elución, pues ya es la parte final, que es después de que las cadenas de hemoglobina se han unido pues al ¿cómo se llama? El buffer o el tubo.
Es la columna, gracias. Se han unido a la columna, tienen unos tiempos de retención y de acuerdo al tiempo de retención es que nos da la gráfica y de acuerdo a las gráficas es que nos dice qué hemoglobinas son las que se identifican. Entonces aquí vemos cómo en este estudio pudieron identificar 13 hemoglobinas y todo de acuerdo a los tiempos de retención que tienen los equipos, ¿sí? Ahora, dentro de esos tiempos de retención, aquí es donde viene lo importante. Me dicen qué porcentaje y el informe a veces me muestra solo los porcentajes y ahí es cuando, si no me da 100%, me preocupo. A veces me han dicho, no doctor, es que no las pudimos identificar todas, entonces no le podemos dar el 100%. Pero por eso mismo, si no las pudimos identificar todas, hay alguna variante que no sabemos qué es y si es una variante patogénica o no, entonces se irá para otro estudio. Ahora vamos a ver cómo se usa eso de las variantes no identificadas. Pero básicamente es decirles que de las que sí conocemos que son variantes patogénicas de la hemoglobina, las podemos identificar y cuantificar. Y entonces hay otros métodos, que es una discusión técnica que tenemos, porque en otros países, recordando que nos llevan 50 años y más, pues ellos hacen otros métodos como los moleculares, incluso, pero sí nos ha pasado que llegamos a necesitar métodos de secuenciación de ADN. Porque es que la hemoglobina no me dio, pero al paciente le dan las crisis, la hemoglobina no me va, pero el paciente no mejora. Entonces, y las variantes no la tengo identificada. Entonces, ¿qué necesito? Pues una prueba que no va a ser el común, no va a ser para todos. Esa es la prueba que tenemos que realizar cuando ya definitivamente no tenemos una identificación, que hasta donde conozco son pocos casos y por eso está también dentro de las referencias. Y entonces lo que hablábamos del origen, ¿de dónde son las personas que tienen ancestralmente hemoglobinopatías? Y dentro de ese origen, pues básicamente, recordemos que hay una parte que es más de, yo digo, se une la teología, ¿sí?, con la antropología, y es que la especie humana, los restos más antiguos empezaron en esta zona, y resulta que por ahí es donde pues, es todo lo teológico y toda la parte religiosa, que nosotros, por lo menos yo soy católico, respetando todo credo, política o religión, entonces uno tiene unas creencias, actitudes y prácticas que son respetables para todos, pero cuando le da drepanocitosis no le importa si es de una, si es de una u otra, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta ancestría, y de acuerdo a esta ancestría hay unos tipos de hemoglobinas más frecuentes, pero recordemos por qué se producen las mutaciones de la hemoglobina. Todo está ligado a la exposición a la malaria por falciparum. La hemoglobina S, en su forma heterocigota, o sea, portador o rasgo, es una pseudoinmunidad contra malaria por falciparum. La especie humana produjo una mutación de la hemoglobina para que no muriéramos como especie por la malaria por falciparum. Entonces era una ventaja evolutiva mientras estaban en la parte donde hay expuestos. Pero con las leyes mendelianas sabemos que en cada embarazo pues hay unas, aunque dicen que es recesivo, pero he conocido familias que tienen 4 hijos de 4 con la enfermedad. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Sí, exacto. Entonces recordar, cuando estamos haciendo las pruebas de laboratorio, a nosotros no nos llega, o sea, a ustedes y a la parte de laboratorio no les llega toda esta información, ¿cierto? Pero sabemos que pues, prácticamente todos venimos de por allá, ya sea del África subsahariana, de toda la parte mediterránea, y en esas hay diferentes hemoglobinopatías que fueron dadas por esos cambios, esas mutaciones. Y luego viene el tema de las migraciones, unas voluntarias y otras involuntarias, que hacen que las hemoglobinas, pues ya hay hemoglobinas en todo el mundo. Y entonces cuando anteriormente, drepanocitosis en Bogotá, no, en Bogotá, pues sí. Talasemia en Bogotá, pues sí. Tanto por migraciones como por mestizaje. Hay estudios a nivel mundial que muestran unas prevalencias de talasemias, ¿sí? Entonces uno dice, uy, en estos países como Paraguay, Uruguay, no hay hemoglobinopatías. ¿Será cierto?
o más bien es que no las están diagnosticando, ¿sí? Entonces estos estudios muestran algunos países que no y otros pues que ya sabemos que hay subregistro. Entonces nos dicen que las talasemias sí son más frecuentes en las personas con ascendencia griega, italianos, chiprotas de la isla de Chipre, turcos, sicilianos y todos los que vengan alrededor del Mar Negro y el Mar Mediterráneo. ¿Tendremos ancestros de por allá? Listo. Y hay estudios hechos en Colombia que nos dicen, sí hay hemoglobinopatías en Colombia, entonces, ¿cómo se distribuyen? Y vemos cómo, en la región pacífica, siempre dicen, no, alguna vez que participé en una conferencia nacional, pregunté algo de drepanocitosis y me dijeron, él debe estar en el Pacífico. Entonces lo que algunos consideran es que la drepanocitosis solo está en el Pacífico, ¿sí? Que es la verdecita, hemoglobina S, y también la doble heterocigota SC, ¿sí? Entonces dice, no, seguramente el doctor está en el Pacífico, entonces por eso es que habla de drepanocitosis, pero primero no la estamos buscando en los otros sitios, y resulta que hay en todas las regiones, y menos en la Amazonía, pero también tenemos migraciones desde Brasil, que también hay alta prevalencia. Entonces lo que necesitamos es unos buenos programas o unos programas fortalecidos de tamizaje que nos permitan identificar esas hemoglobinopatías y sobre todo que aquí de las talasemias, qué pena que esté, con la visión de la fe, está un poquito borrosa, pero aquí dice talasemias pero con hemoglobina A2, o sea que, y el resto de la interpretación de cómo es un cromatograma de una talasemia, pues no es solamente por hemoglobina A2. Y otros estudios muestran una distribución de casos detectados. Realizaron 40.000 pruebas de hemoglobinas, de hemoglobinopatías, hipotiroidismo, pues 129.000. Galactosemia y todo lo que estamos hablando del tamizaje neonatal básico. Y los resultados mostraron que por lo menos en los 40.000 que hicieron para hemoglobinas, 1 de cada 207 tenía hemoglobina S. Entonces cuando miramos comparado con hipotiroidismo, es más frecuente. Entonces eso es salud pública. No solo pensar en que voy a entregar un resultado de laboratorio, sino que todos los que estamos inmersos en este tema del tamizaje vamos a tener que cambiar esas cifras, mostrar estas como son realmente, qué es lo más frecuente que tenemos. Y si nos vamos por territorios, ¿cuánto decía acá? 1 de 207, ¿en porcentaje cuánto es eso? Bueno, listo, ahí está la tarea. Pero si nos vamos para Cali, acá hicieron, este es del doctor Satizábal, 10.000 nacidos vivos, incluyó, pues como se consideraba la etnia en su momento, mayor población que resultó con hemoglobinopatías, la población negra, 69.5 de hemoglobinopatías en total, ¿sí? Pero vemos como el 2.4% de todos esos nacidos vivos tenían por lo menos hemoglobina AS. Y ahí no sabemos si todos eran rasgo o cuántos de esos eran enfermos. Porque acá dice cuáles tenían SS, cuáles tenían SC. En total, más o menos da el 2.45% de la población de esos 10.000 nacidos vivos tamizados en Cali tenían hemoglobinopatías. Y aquí no están las talasemias. Entonces, para poder hablar de talasemias, primero tenemos que hablar desde la parte de salud, pero también tenemos que incluir a los demás actores. Por eso, cuando estábamos en el Instituto Nacional de Salud, lo hacíamos con la sociedad, con las asociaciones de pacientes, empezamos con familias de voz y con Fundación Ciclemia para hablar de drepanocitosis. Entonces, estos aspectos éticos nos hablan de que tenemos que mirar qué tanto conoce la población de estos eventos, el nivel educativo es general, pero qué tanto se conoce de los eventos relacionados con la enfermedad y cuáles son las particularidades culturales. Por ejemplo, en el tema de la religión, si una persona tiene una talasemia que necesita transfusiones periódicas y tiene una religión que no permite transfusiones, ¿cuál es la expectativa de vida? ¿Y qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer el médico? Pues dar la información, ¿sí? Pero
estas son las particularidades que a veces no se tienen en cuenta. Vamos a hacer un programa y vamos a hacer esto y les vamos a transfundir. Venga, primero conversemos. Y antes de iniciar esos programas, sí, se ha hecho con la sociedad civil, con las autoridades religiosas y legales, comités de ética, sobre todo por el tema de investigación, y tener un diálogo público. Esto es muy importante porque no es llegar a imponerle a la sociedad las cosas, ¿sí? Entonces necesitamos concertar para evitar la resistencia a la intervención. Bueno, entonces se necesitan las políticas, afortunadamente ya estamos trabajando, buena comunicación entre los servicios de tamizaje y ojo, aquí hablamos de tamizaje prenatal y neonatal. Y si nos vamos a la normatividad que vamos a ver más adelante, la resolución 3280 habla de estos temas, ruta materno-perinatal. Y pues hay que tener en cuenta el tema de la investigación y por eso necesitan los comités de ética. Esta es una diapositiva que la tengo desde que estaba en el instituto porque muestra como la trazabilidad, cómo es la normatividad, pero me quedo hasta ahí, hasta la ley 1980, porque la ley 1980 es del 2019 y estamos en 2025 y el tamizaje neonatal todavía le estamos trabajando. Y digo le estamos trabajando porque efectivamente sí se le ha trabajado, pero todavía no hemos podido pasar del tamizaje de hipotiroidismo. Una de las acciones que hicimos en 2016 fue el primer Foro Nacional de Drepanocitosis que pues gracias a Dios tuve la oportunidad de organizar con todo el equipo, en su momento con la dirección del Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio, y desde 2016 se desarrollará una ruta para drepanocitosis, 2016 y contando. Pero bueno, ya estamos trabajando. O sea, pero bueno, ya estamos trabajando y contando. Y esto es solamente como para que vean un esquema, no es que quiero que lean la letra chiquita, sino que empezamos con el tamizaje, desde lo prenatal, antes del tomar la muestra, hasta cuando sale el resultado de la muestra. En resumen, se le ofrece a las madres la prueba, si acepta o no acepta, entonces depende todo lo que sigue. Si acepta, porque hay que hacer firmar un consentimiento informado, ¿sí? Que hay que revisar el tema del consentimiento informado para un evento de salud pública que puede salvar la vida si la persona recibe la atención, que es hacerle el examen, pero si la persona no acepta hacerse el examen, y estamos hablando de salud pública, entonces hay cosas que sí tocaría revisar. Entonces, se hace el examen, si no tiene hemoglobinopatías, entonces pues uno puede decir, bueno, esta mujer que es preconcepcional, no es solo cuando está embarazada, puede tener ya su tranquilidad de que no tiene hemoglobinopatías, pero cuando tenga la pareja, entonces hay que preguntarle a la pareja si se hace el examen. Si a la mujer le sale un resultado que no es concluyente, esas hemoglobinas que me dicen, no, le reporto nomás 90% porque el otro 10% no sé qué ¿es concluyente? Esas son las que necesitan esos otros exámenes y estas otras tecnologías para poder diagnosticar adecuadamente. Entonces ahí ya viene el tema. Si la pareja acepta hacerse el examen, si la pareja tiene hemoglobinopatía, si ambos tienen hemoglobinopatía, se puede ofrecer el diagnóstico prenatal del futuro recién nacido, cuando ya están en embarazo, ¿no? Entonces hablamos de preconcepcional, en embarazo, diagnóstico prenatal, y aquí viene un tema que es objeto de discusión y se da la información, ya toman decisión informada de tener el embarazo, se puede hacer diagnóstico prenatal y si tiene el diagnóstico, la familia, es decir, mamá y papá deciden, ¿continúa el embarazo o no continúa? Y es muy duro porque acabamos de tener una paciente en un programa que tenemos en Puerto Tejada que pues, siempre la recomendación era no puede tener hijos, no se embarace, pues ya tiene el bebé, la familia hizo recibió toda la asesoría y
el tema es que hay que explicar los riesgos, las complicaciones, todo, porque sí hay complicaciones o puede haber complicaciones, pero a veces no, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en esto preconcepcional cuando hablemos de cuáles son las posibilidades. Entonces, la familia decide si tiene o no tiene, continúa o no continúa con el embarazo, y si continúa con el embarazo, pues hay que hacer el tamizaje. Y ahí es donde viene la comunicación con los sitios de tamizaje, con el laboratorio. ¿Qué voy a hacer con una mamá que tiene el diagnóstico de drepanocitosis cuando nazca el bebé? Debe tener una marca de riesgo en la historia clínica que diga: esta materna es de riesgo, ojo que tiene drepanocitosis, tiene hemoglobinopatía, para que cuando nazca el bebé tamizarlo, ¿sí? Entonces, esto es un esquema, es tomado también de países que tienen vuelvo y les digo, hay que poner acá abajito con los ojos de la fe, pero ahí está la bibliografía. Tienen los programas y esos programas funcionan de esta forma. Obviamente tienen otro sistema de aseguramiento, otro sistema de salud, y eso hace que a veces no podamos aplicar lo que se hace en otra parte como nosotros quisiéramos. Entonces, solamente para recordar, alrededor de 500.000 bebés cada año con enfermedad de células falciformes, el 75% pues en países de África, porque es más frecuente en las personas de raza o etnia negra, pero no es exclusivo, y las migraciones. Y entonces aquí vienen los, ¿cómo diríamos?, los juegos de posibilidades. Una persona sin hemoglobinopatía, ni drepanocitosis ni talasemia, ojo, porque aquí es donde ya no vamos a decir drepanocitosis nomás, es ni drepanocitosis ni talasemias, ni beta ni alfa. Y otra persona que tiene un rasgo de hemoglobinopatía, cualquiera de ellas, en cada embarazo las probabilidades son de que tenga 50% de hijos con rasgo y 50% de hijos sin rasgo. No va a tener enfermedad. Pero ahí es donde viene la consejería genética. ¿Qué hace esta persona que tiene rasgo cuando va a tener su pareja? Y créanme que es muy gratificante cuando ya una persona, una mujer de 20 años va a la consulta, tiene rasgo falciforme, se le explica y llama a su pareja que vaya a consulta para que le haga el examen para ver si van a tener hijos. O sea, ya lo estamos logrando. No en toda parte, pero por lo menos donde estamos manejando como los programas, o manejando el tema como un programa. Y eso lo estamos haciendo en Puerto Tejada, en la Fundación Propal, y tenemos en la Clínica Colombia de Cali toda la intención de ser pues una institución para atención de pacientes. Pero se necesita que no que sea solo en 2 instituciones, sino en todo el país. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Quiénes tienen examen de hemoglobinas? Bueno. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que tiene mayor riesgo porque la drepanocitosis es más frecuente en personas de raza o etnia negra. Entonces, ¿se autorreconoce como persona negra? Bueno, entonces se autorreconoce. Toca preguntar, hemos tenido y sobre todo cuando la persona tiene ojos claros, cabello claro, piel clara, el cabello ensortijado, no lo reconocen como afrodescendiente o negra, pero la persona sí. Entonces hay que preguntar, ¿listo? Entonces, claro, se tamiza porque como es de raza o etnia negra, entonces tiene el riesgo de la drepanocitosis, pero no estamos tamizando la talasemia, ¿sí? Y entonces ahí es donde ya no es que vamos a tamizar solamente a las personas de determinada etnia, sino a toda la población, porque no es solamente drepanocitosis y además la drepanocitosis no es exclusiva de las personas negras. Entonces a veces no es bueno hablar de las experiencias personales, pero a veces sí. Entonces, en el siglo pasado, 1999, atendí a un paciente, lo voy a describir coloquialmente, blanco, mono, de ojos verdes. Llegó a urgencias del Hospital San Juan de Dios, donde yo trabajaba, con fiebre, ictericia y dolor abdominal. Como fue en el siglo pasado, antes del brote de dengue, pues no sospeché dengue, obviamente. Pero sí pensé, ¿qué piensan cuando fiebre, ictericia y dolor abdominal? Todas las anteriores. ¿Quién pensó en drepanocitosis? No, yo tampoco. En esa época. ¿Por qué? Porque en la academia también está invitada a participar. Todavía hay estudiantes que hoy,
cuando están en prácticas o en trabajos de investigación, nos comentan que el docente dice, no, la enfermedad es de negros. Entonces llega la persona, como la que yo les describí, con la formación cuando yo la había recibido y también pues… Y luego llega mi jefe, qué pena que sea anecdótico, pero para que no se me aburran, ¿sí? Que ya estamos muy largos. Mi jefe, el doctor Iván González, vio al paciente y me dijo, él tiene drepanocitosis. Yo le dije, pero jefe, acaba de llegar, no lo ha examinado. Y me dijo, no, es que él ya lo conozco porque tiene drepanocitosis y consulta con frecuencia. Bueno, entonces… a revisar la bibliografía y a revisar lo que los docentes… Bueno, estoy hablando de que yo recibí la formación en los 90s, principios de los 90s, entonces, pero aún hoy los estudiantes siguen recibiendo esa formación, hay que cambiar el chip. Bueno, y eso para decirles que los que no nos hemos hecho el examen, no me lo he hecho para no tener conflicto de interés. Otro conflicto de interés. Entonces, si alguien tiene el rasgo talasémico y el rasgo drepanocítico y tienen hijos, estas son las probabilidades que no estamos contando. O si alguien tiene rasgo talasémico y rasgo talasémico, estas son las posibilidades que no estamos contando. Y para esto es el tamizaje neonatal. Y para eso necesitamos el tamizaje de las gestantes para evitar la mortalidad materna. Entonces, en cada embarazo tiene 25% de probabilidades de tener un hijo con la hemoglobinopatía de significancia clínica, talasemia o drepanocitosis. 50% de tener hijos con el rasgo y 25% de tener hijos que no tengan ni el rasgo ni la enfermedad. Y a veces esto se vuelve un problema porque revictimizan a la mamá. ¿Cómo así que tiene un hijo con la enfermedad y el otro no? Sí. Sí, o sea, a eso llegamos por la falta de conocimiento. Por eso les decía, desde la comunidad tienen que recibir la información y es totalmente natural que una mamá tenga un hijo con enfermedad drepanocítica y pueda tener uno que no tenga la enfermedad. O la talasemia y tener un hijo que no tenga la talasemia. Todo eso parte de que tengamos una buena identificación de laboratorio. Entonces aquí es cuando les decía que tenemos que hacer el tamizaje prenatal o incluso el preconcepcional. Y no solo durante prenatal o a las gestantes durante el embarazo, porque lo que tenemos es que si la mamá tiene el rasgo y el papá tiene alguna de estas, ya hay 25% de probabilidades. Ahora, si uno de los dos tiene la enfermedad, pues ya aumenta y es prácticamente el 50% de enfermedad y el 50% de rasgo. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar cuando hay discusiones técnicas de que no, el tamizaje neonatal solamente es para los niños, los recién nacidos. Sí, pero si me llega una materna que no he tamizado y pues si de pronto identifico un rasgo falciforme, pues ya sé que el hijo tiene más riesgo. Pero si le identifico una enfermedad drepanocítica que me dice que la mortalidad en las mujeres con drepanocitosis es 50 veces la mortalidad de las mujeres que no tienen drepanocitosis, pues estoy contribuyendo a disminuir la mortalidad materna. Y si tiene una talasemia, pues también. Entonces, les dejo con el tema de que no es solamente hacer cosas aisladas. Los bacteriólogos viendo el examen del resultado, los médicos viendo la clínica del paciente, los salubristas mirando las estadísticas. Somos todos. Bueno, y otras, porque hay otros tipos de hemoglobinas, sobre todo cuando es alfa-talasemias, que también nos pueden dar esa enfermedad. Y cuando tenemos un resultado de tamizaje, ¿qué es lo ideal y lo que hacen en otros países? Pues tener un sistema de información, darle el resultado de tamizaje por lo menos a los 3 días, ¿sí?, tras la muestra. ¿Eso para qué? Para que podamos tomar decisiones. Hemos visto que en tamizaje neonatal, pues para otras pruebas también, que no son hemoglobinopatías, pues se demora mucho el resultado. Y mientras tanto, pues si tiene la duda, pues le empezamos tratamiento, pero a veces no es necesario empezar tratamiento. Y otra cosa es asegurar los resultados de tamizaje del padre y esos vincularlos a las historias clínicas. Todo lo que tenemos de tamizaje de la gestante sobre todo de la gestante o del papá, deben estar en la historia clínica de ese neonato.
y debemos tomar el tamizaje para que cuando tengamos esas hemoglobinas no identificadas, pero con una familia que tiene antecedentes de hemoglobinopatía, pues ya es una alerta. También debe llegar la información, básicamente es lo mismo, pero ya con los equipos y sobre todo informarle a las mujeres con el resultado negativo para que se les quite el estrés. Porque a veces uno mira cómo las personas respiran, van a consulta y me dicen que no pudo dormir toda la noche porque va a ir a la consulta del programa de drepanocitosis, les reviso el examen y sale negativo, entonces ahora sí puede desayunar, porque sí, no pudieron dormir, no pudieron desayunar, no pudo comer pensando que tenía la drepanocitosis y llega, prueba negativa, leída completa con las hemoglobinas, ¿sí? Entonces no tiene hemoglobinopatía, ni talasemia, ni drepanocitosis, y ese día la persona ya puede dormir y puede comer. A veces eso no se tiene en cuenta, o sea, pues, laboratorio positivo o negativo, le dio negativo y no le damos la información, le dio positivo y le damos la información, pero no le hacemos acompañamiento. Y para los equipos, pues lo más importante es verificar que las personas se les pueda ofrecer el diagnóstico prenatal, pero verificar que a esas personas se les haya hecho el examen y que se les haya hecho un seguimiento y que sí vayan a la consulta de control. Entonces necesitamos, después de la prueba de detección, sistemas que nos permitan aclarar, ¿sí? Todos, o tener unos registros claros de quiénes, y para eso se necesitan pues, los registros poblacionales, quiénes tienen hemoglobinopatías, a quiénes se les pudo tomar y hacer el diagnóstico prenatal. Normalmente en esos países tienen unos coordinadores de tamizaje en los sitios donde hacen los eventos, entonces acá también deberíamos tenerlos, pero estamos trabajando en eso. Bueno, y miren, esto es muy importante, enviar una tarjeta de alerta para notificar al laboratorio del tamizaje neonatal sobre el resultado de las pruebas en mujeres de riesgo. Entonces, vuelvo e insisto, no es que el tamizaje de las gestantes no existe o no se hace o no aplica. Para esta patología sí aplica, probablemente para otras del tamizaje neonatal básico probablemente no aplique, pero para esta patología en particular necesitamos tener el antecedente materno, porque estamos apuntando a salvar 2 vidas y con unas prevalencias que ya sabemos que no son tan bajas. Quedó un poquito montada. Entonces notificar a la pareja, máximo 5 días, básicamente notificar a los interesados, pero también notificar al sistema de vigilancia para que podamos tener datos. Entonces hay acciones que se hacen desde antes del nacimiento, desde el nacimiento con la educación, concientización, acceso a tratamiento integral, investigación para tener datos, educación, sobre todo en los adolescentes cuando quiere ser futbolista de alto rendimiento y tiene una talasemia, ¿sí? Tiene una drepanocitosis SS y quiere ser futbolista, entonces hay que hacer una reorientación. Entonces no solamente entregarles un examen de tamizaje, es una persona y es una familia y es una sociedad que tiene además unas necesidades emergentes, porque hace un tiempo un hematólogo me dijo, la ciclemia es de niños, claro, porque los pacientes con drepanocitosis no pasaban de los 15, 16, 17, 18 años. Ahora, pues en el programa que tenemos en Puerto Tejada tenemos una señora de 61 años y también contando, ya hay personas mayores que tienen drepanocitosis y a veces es porque las drepanocitosis tienen doble heterocigoto y tienen a veces unas hemoglobinas F elevadas, persistencias de hemoglobina F que los protegen contra crisis, o tienen drepanocitosis S talasemia más, que es menos severa, pero cuando le da una crisis puede morir por la crisis. Entonces ya hay unas, sobre todo, patologías que no se veían en adultos, que se están viendo en adultos con drepanocitosis. Bueno, entonces recordemos que ausencia o deficiencia de las cadenas, pero también qué tan deficientes están las cadenas de hemoglobina, porque ahí da la severidad del cuadro. De esta diapositiva lo que más me interesa es que en las talasemias tenemos una producción de eritropoyetina que hace que se expanda la médula ósea y ahí es donde vamos a empezar a ver cuáles son las consecuencias de no tratar a la persona. Y eso además produce una eritropoyesis que es ineficaz, produce unos glóbulos rojos que no viven suficiente y no son efectivos y hacen
hemólisis y hacen sobrecarga de hierro incluso sin transfusiones, y además cuando hay que transfundirlo les ponemos les ponemos glóbulos rojos que cuando se terminan su vida vuelven y le cargan más hierro. Por eso las politransfusiones nos llevan a sobrecarga de hierro. Bueno, y esto es más o menos ya como es más desde el tamizaje, pero sin embargo recordar que podemos hacer una diferenciación en el diagnóstico cuando decimos que la reducción de las cadenas nos da las beta, la reducción de las cadenas nos da las talasemias, y esas talasemias pueden ser por reducción, o ausencia de esas cadenas, y dependiendo de esa, pues hay un algoritmo que nos lleva a la anemia, a la hemólisis, y la hemólisis produce todas estas complicaciones que ya las vamos a ver en una diapositiva resumida al final. Las manifestaciones clínicas dependen de los fenotipos de las anemias y de las talasemias, si es compuesta, si es homocigota, si es heterocigota. Si es una talasemia mayor, ya sabemos que se presenta más temprano y que necesita transfusiones periódicas para sobrevivir. Si la talasemia es intermedia, ya lo hemos dicho, se presenta más tarde en la vida, el motivo de consulta, y requieren transfusiones ocasionalmente en situaciones especiales. Y la heterocigosis, pues las betatalasemias que pueden incluir la hemoglobina E, otros tipos de hemoglobinas con talasemias, hemoglobina C con talasemias, y otras que pueden producir o no variantes que son patológicas y pueden producir síntomas o no producir síntomas. Entonces no podemos hablar de que todas las talasemias se comportan igual. Entonces síntomas desde la fatiga y la debilidad, y los signos: palidez, deformidades óseas. ¿Por qué serán esas deformidades óseas? Recordamos que se produce un aumento de la eritropoyetina y entonces la médula empieza a producir y crece hasta 50 veces. Entonces ahí tenemos las deformidades óseas porque la médula, sobre todo esponjosa, empieza a aumentar de tamaño. Crecimiento lento, hinchazón abdominal, que no es hinchazón, pero así estaba la traducción, y es la esplenomegalia, también por la talasemia, o a veces por las crisis drepanocíticas, y la orina oscura. Y esto es para que recordemos a qué le estamos apuntando cuando leemos esos cromatogramas y esos tamizajes neonatales. Si no lo interpretamos adecuadamente, o peor, si no lo hacemos, no, ¿qué es peor? No hacerlo o no interpretar. No sé, ¿qué es más malo? ¿Qué es más malo? Sí, lo hace, pero gasta del sistema de salud y además no le… Y luego tenemos estas complicaciones. Entonces hay unos rasgos que uno a veces no… Y les aseguro que más de uno están pensando, ay, tal persona tiene… Ajá, entonces hay unos rasgos que pueden hacer que uno piense en crecimiento, ¿sí?, óseo por aumento de la producción de eritropoyetina, pero puede ser que no. Yo cuando vi estas me acordé de una actriz de cine, que no voy a decir el nombre, pero me imagino que a más de uno le parece una actriz de cine. Y pues este sí ya es, o sea, a lo que no queremos llegar, ¿sí? Es posible que una persona tenga esto y reciba tratamiento y no tenga problemas, pero ¿cuál es la expectativa de vida de esta familia? ¿Sí? Entonces, además de recibir el papel filtro para leerlo, interpretarlo bien, eso es a lo que le tenemos que apuntar, a evitar esto. Solamente como para recordar. Muy bien, entonces esto es rápidamente solo para decir cómo lo diagnosticamos en los adultos, porque sí, estamos hablando de tamizaje neonatal, pero si tenemos un paciente que a veces tenemos que una hemoglobina bajita, sí, tiene una anemia, pero tiene un volumen corpuscular medio bajo y no tiene déficit de hierro y no tiene otras alteraciones, pues búsquele la hemoglobinopatía, tómele la cromatografía o el examen que tenga disponible. Ahí ya no estamos hablando de tamizaje, estamos hablando de un paciente con síntomas y manifestaciones clínicas que tiene un posible diagnóstico. Lo sospecho y de acuerdo a cómo me salen las cadenas a cómo me sale la hemoglobina A2, la hemoglobina F, también puedo determinar si puede ser una beta-talasemia, una beta-talasemia menor, una beta-talasemia intermedia
o una alfa-talasemia o una doble heterocigosis. Esta es la manera de información. ¿Y qué hacemos con esa información? Pues que esas personas, unas no necesitan transfusiones, otras pueden necesitar transfusiones ocasionalmente, otras necesitan transfusiones periódicas y otras necesitan transfusiones para vivir. En eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos realizando un tamizaje neonatal. ¿Qué es lo que queremos evitar? Y cuando se transfunden, pues sí, tienen unas complicaciones que pueden ser reacciones transfusionales unas más frecuentes en hemoglobinopatías como la drepanocitosis, otras más frecuentes en talasemias, pero básicamente esta es la gráfica que les decía al final. Cuando tenemos sobrecarga de hierro, empezamos a tener, además de la afectación ósea, afectación de diferentes órganos y sistemas, y entonces uno dice, pero ¿por qué hay afectación de la pituitaria? Pues sobrecarga de hierro, ese hierro no unido, que es el hierro que hace la sobrecarga. En resumen, el tamizaje no es solamente para leer los ¿cómo se llaman? Los spots, el papel, sino que tenemos que pensar a qué le estamos apuntando. Gracias por su atención. Preguntas, todo muy enredado, todo muy claro. Ya está el otro. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una como paciente, qué pena ya aprovechar. Sí, 1, 2. Una como paciente y otra ya desde el ámbito profesional. Como paciente, bueno, como le había dicho, yo tengo rasgo falciforme. En mi resultado me dijeron 64% hemoglobina A y 30% hemoglobina S. Quedó restando un 6% que no, nadie pues lo tuvo en cuenta. Ya sé que tengo que volverme a hacer la prueba. Y en cuanto a mis hijos, me dijeron, para que no siga el rasgo y no vaya a tener problema en el futuro, tiene que casarse con una persona blanca. Eso fue lo que me dijeron cuando... ¿Por qué? ¿Para qué? Es que eso es lo que... Eso es lo que... Por eso les decía el tema de la educación, pero adelante con su pregunta. Sí. Bueno, dio la casualidad que mi esposo es mezclado, es hijo de blanco con negro, entonces... Mis hijos, pero a mis hijos le hicieron los exámenes fue cuando tuvieron los 2 años, porque dijeron que ahorita no, porque todavía tenía hemoglobina F cuando nacieron, entonces que tocaba esperar que esa hemoglobina F desapareciera y que desaparecía a los 2 años. Entonces yo quisiera saber con respecto a eso, bueno, mis hijos supuestamente salieron que no tienen nada, pero me preocupa esta parte de lo que usted dice, que hay un porcentaje que no lo tienen en cuenta y como me dijeron que no, yo dejé hasta ahí, pero ellos los dos sufren mucho de anemia, ¿ya? Entonces estoy preocupada en esa parte como paciente. Inclusive mi hija mayor nació con mielomeningocele porque me dijeron por la falta de ácido fólico que me hizo falta a mí en el embarazo. Porque me recetaron de 1 miligramo y tenía que tomar de 5 miligramos. ¿Ya? Esa es como la parte de paciente con respecto a mis hijos, porque pues ya yo pues he seguido así y pues mi hemoglobina más de 10 nunca me ha subido, siempre la he tenido entre 10 y bajando. Pero ellos sufren mucho de anemia y como no salieron, no me dicen, apenas le recetan hierro y ya. Listo. Bueno, muchas gracias por su pregunta. ¿Y usted vive acá en Bogotá o dónde vive? Yo antes vivía acá en Bogotá, pero pues me tuve que ir para el Chocó, porque cada vez que estoy acá en Bogotá me empiezan a doler las rodillas. Por ejemplo, ahorita ya me están doliendo las rodillas. Bueno, entonces, gracias por la intervención y esa es una de las situaciones que en ocasiones nos hemos enfrentado. Cuando estábamos mirando el tema del cuarto frío, me acordé de una paciente que no tenía diagnóstico, trabajaba en una pesquera
y cada que entraba al cuarto frío salía con malestar. O cuando viajaba de Buenaventura a Cali, pasaba por el kilómetro 18, le daba malestar y le daba dolor. Y el diagnóstico se le hizo en edad adulta. ¿Qué me llama la atención de lo que usted nos cuenta y que es parte de lo que estamos hablando ahora? Nosotros tenemos, primero, el cambio de concepto. ¿Qué edad tienen sus hijos? La mayor tiene 7, la que tiene José le tiene 7 y el segundo tiene 4 años. Ya, entonces, en el 2019 salió la ley de tamizaje neonatal y todavía le decían que tenía que esperar 2 años para poderle hacer el diagnóstico. Entonces empezamos por el personal sanitario, empezamos por el sistema. Si ya hay una ley desde el 2019 que dice que el tamizaje es neonatal porque hay que hacer el diagnóstico neonatal, entonces vemos cómo estamos fallando y en qué necesitamos mejorar. Segundo, cuando no me dan las hemoglobinas completas, yo me preocupo porque no sé cuál es esa que me está faltando. Y cuando me está faltando una hemoglobina por identificar, me puede estar dando una significancia clínica. Lo preocupante ahora es que usted nos dice, acá en Bogotá empiezan síntomas. Y pues ahí ya nos salimos un poquito del tamizaje a lo clínico. ¿Cuáles son las causas de crisis? Es decir, cuando una persona no tiene, lo que dijimos, es condición, cuando no tiene crisis, no le duele nada, todo está bien. Pero ¿qué desencadena crisis? La altura sobre el nivel del mar. Entonces, estar en Bogotá es un riesgo de crisis. Segundo, la actividad física, ¿sí? Las infecciones. En las infecciones, pues sobre todo por la fiebre, ¿sí? Pero esos cambios bruscos de temperatura o cambios de temperaturas extremas, frío, calor extremo, también pueden producir crisis. Y en Bogotá hace frío y la altura sobre el nivel del mar no favorece las hemoglobinopatías tipo drepanocitosis. Si se ha diagnosticado un rasgo, la recomendación es ir a consulta nuevamente. ¿Ese examen de hace cuánto? ¿Es de hace cuánto? Imagínese, yo tenía como 5 años cuando Listo. me descubrieron. Entonces, un examen de hace, no, digamos de hace, como se tenía 5, digamos de hace 10. De hace 10 y tiene una hija de 7. Bueno, queda raro. Para no hablar de edades, que a las mujeres no se habla de las edades. Pero entonces, un examen con una tecnología que no es actualizada, con una tecnología que no podía mostrar o diferenciar diferentes, valga la redundancia, tipos de hemoglobina, puede que nos dé un diagnóstico que se quedó corto, ¿sí? Ahora, la recomendación es, cuando llegue a casa, consultar un examen actualizado, con una tecnología actualizada, y obviamente su consulta por genética y su consulta por hematología. Con los niños igual, deben ser valorados por un especialista, porque es que el hecho de que tengan anemia, y lo otro que nos cuenta, la hemoglobina no le sube de 10, ¿eso es normal? Entonces, no estamos hablando de un rasgo falciforme probablemente, muy probablemente, no puedo, como epidemiólogo no puedo decir 100%, pero sí 99.9% de que no es un rasgo. Y es lo que les comenté, de pronto lo comenté en la charla, tiene síntomas y le dicen que es rasgo y además tiene una anemia que no mejora. Ahí ya se sale de toda lógica el rasgo y tenemos que entrar a hacer diagnóstico. Entonces la recomendación, consultar una prueba actualizada, porque una prueba de hace varios años, ya para no decir las edades, puede ser que no haya sido la adecuada. ¿Listo? No sé si con eso respondí la pregunta. Si no hay más preguntas. Como tal, el tamizaje prenatal. No, sí. Por el... Como tal, el tamizaje prenatal no está aún normativo en Colombia. O sea, es independientemente o por las condiciones que usted nos habló, del lugar ancestral, o sea, los ancestros, de mi sintomatología. Ajá. O sea, como tal, el tamizaje prenatal, o sea, en una gestante no está dentro del programa. Exacto. Esa fue la discusión. No sé, ¿alguna otra cosa o ahí ya le puedo...? ¿Y cómo puedo hacer yo, pues, como entidad externa? Yo soy un laboratorio ambulatorio pues, para promover este tamizaje prenatal y poder, pues, llegar a esa parte médica. Entonces,
Pues digamos, en este momento no estoy en la Secretaría de Salud de Cali, pero cuando estábamos haciendo la Secretaría de Salud de Cali y sobre todo con la iniciativa de la doctora Sonia Pazmiño, si no nombro a todo el resto del equipo, de pronto se van a sentir un poquito, pero todo el resto del equipo, incluidos mis profesores y profesoras de la Universidad del Valle, estamos hablando de que ese tamizaje no necesariamente es cuando la mujer se va a embarazar o cuando está embarazada, sino que dentro de esas pruebas que se hacen, teniendo en cuenta la resolución 3280, que habla de toda la ruta materno-perinatal, identificación de gestantes en riesgo. Entonces, en los territorios donde hay población en riesgo de drepanocitosis, específicamente en territorios donde hay población afro, la resolución 3280 indica que debe haber estos programas. Y además, en otros países lo que se hace es dentro del tamizaje prenupcial. O sea, si usted va a contraer nupcias, o no sé si van a casarse o si van a tener hijos, está indicado tomar un examen de hemoglobinas. ¿Sí? Entonces, y ahí viene la discusión, es que estamos hablando de tamizaje, volvemos al tema y qué pena que sea reiterativo. Estamos en tamizaje neonatal, entonces como que no hablemos de otro tamizaje, no, estamos hablando de salud pública. Y en salud pública, disminuir el riesgo materno-perinatal es un objetivo. Entonces, la invito a que revisemos la resolución 3280 si es por la normatividad. La ley 1980 habla del tamizaje neonatal, sí, pero es importante porque tenemos unos riesgos en una población específica. No sé si quedó resuelta la pregunta. Resolución 3280. Específicamente, lea la página 101 y luego va y mira todo lo que tiene que ver con las pruebas de tamizaje que se deben realizar a la gestante. Recuerdan que en la 3280 está todo lo que se hace para la gestante, ahí le dice cuáles son las gestantes de riesgo de mortalidad por enfermedades prevalentes. Sí, en la costa de Barranquilla hay una población que es, no sé si lo conocen, Bajo Valles. Esa población es, sin discriminar, que es negra. O sea, Sí. y uno siempre ve que en esa parte del sector público, toda la oportunidad del sector público, siempre manejamos que la mayoría de los pacientes tienen… Qué pena, es que es por lo de la transmisión. Ok. Sí. Que en Barranquilla, pues en parte hay un barrio específico que es el barrio Valle o Bajo Valle, encontramos que esa población es morena, o sea, es negra. Y siempre en la parte de los caminos, que es el prestador de la red pública, encontramos que la mayoría de los niños que ingresan son morenitos y ingresan siempre con esta patología, siempre son anemia falciforme. Entonces, desde las políticas públicas, pues sería llegarle a ese tipo de población, que es el que está predominante en el diagnóstico de esta enfermedad. De acuerdo, y el tema, pues ya le estamos trabajando, pero sí, es que no podemos decir que no estamos haciendo nada, aunque estemos atrasaditos, pero ahí vamos. Volvemos al tema, resolución 3280, ¿sí? Ya no me acuerdo si es de la memoria me puede fallar, pero dice la página 101, en población negra debe haber programas para las enfermedades más frecuentes, hipertensión, diabetes, anemia falciforme, no dice y otras, dice anemia falciforme. Entonces, si aplicamos la 3280, ¿que es de qué año? Del 2018. 2018. De 2018 a la fecha, y si vamos a preguntarle a los alcaldes que ha habido, ninguno lo tiene considerado. Pero los secretarios de salud no están haciendo la tarea de leer la 3280. Es mi mensaje. No sé si con eso respondí la pregunta. Bueno, mi nombre es Pablo Campo. De pronto, para complementar un poco desde la óptica donde yo lo veo, estoy de acuerdo con la doctora, pero ahí entra algo que son las aseguradoras. Sí, de acuerdo. Eso. Entonces, si lo llevamos a números, realmente ellos son los que finalmente más les va a convenir poder tener el control de esta población. Y ahí es donde quizás tenemos la falla con las políticas públicas. Donde esos dos hagan clic, esto de acuerdo. Funciona. Listo. Entonces yo creo que la cosa va como por ese lado. Este tipo de actividades pues nos refuerzan y nos potencializan de una manera y nos rearman para llegar a hablar a cada uno de
nuestros departamentos y sabemos las condiciones que tenemos. Mira que tenemos una población, por ejemplo, en Barranquilla, hay una familia que obviamente me van a escuchar, es la familia más grande y más antigua, que es apellido Cassiani. Los Cassiani son, mira, en todo lado hay un Cassiani y es una raza negra que viene desde una zona palenquera, viajó a la ciudad y no sé por qué pobló la tierra. O sea, son muchísimos y son poblaciones que debemos controlar. Entonces yo pienso que ahí ahora se me va la sigla, EAPBs. Son los aseguradores, los planes de beneficios son los que realmente deberían entrar ahí. De acuerdo. Y el tema que estamos manejando ahora no, lo hemos manejado desde siempre, desde que se empezó con la resolución 3280, es que es responsabilidad del asegurador. Pero resulta que usted le pregunta, en 2013, cuando se hizo la primera normatividad para identificar los pacientes con enfermedades huérfanas, en Cali hubo EPS que no tenían pacientes con drepanocitosis. Una EPS en Cali y no tenía ningún paciente con drepanocitosis. Entonces uno dice, poseemos problemas, ¿sí? Un problema muy serio de subregistro. Y hay otra cosa, y es que el asegurador puede tener la información, pero la tiene errada. Entonces, el paciente que hace una necrosis avascular de cadera por una crisis drepanocítica, por una enfermedad drepanocítica mal controlada, va a prótesis. ¿Sí? Va a prótesis de cadera, pero el asegurador lo tiene dentro del registro de pacientes con prótesis. Pero no revisa por qué se necrosó la cadera. ¿Cuánto le ha costado la drepanocitosis? No, nada. Nosotros no gastamos en drepanocitosis, pero tiene una prótesis de cadera, tiene una morbilidad materna extrema, tiene una mortalidad materna que hizo falla renal y entonces entró a diálisis y murió por una infección que la confundieron con una neumonía y era un síndrome torácico agudo. Pero no le ha costado la drepanocitosis. Entonces, hay un subregistro y hay una falta de diagnóstico, pero también eso incluye a nuestros colegas médicos, que a veces colocan en el diagnóstico rasgo drepanocítico. Y el rasgo puede ser una enfermedad drepanocítica. Entonces, no sé si con eso complemento la intervención de Paula. Listo. Bueno, buenas noches. Primero, doctor, felicitarlo por la exposición. Muy Gracias. interesante como siempre. Gracias. Digamos que me quedo con las dos últimas preguntas. Era prácticamente lo que quería comentar, pero en conclusión siento que usted fue como que dio la importancia a algo que se nos tiene que quedar a nosotros en la cabeza como bacteriólogos, como coordinadores de laboratorios, como gerentes de clínicas, como gerentes de laboratorio, y es la responsabilidad no es de una aseguradora, la responsabilidad no es del médico, la responsabilidad es de todos. Y si yo sé que mi población, donde yo localicé mi laboratorio pequeño, mi laboratorio de tercera, mi laboratorio grande, bueno, lo que sea, tiene ese tipo de rasgos, tiene ese tipo de enfermedades, yo debo fomentar esa educación al personal médico, a la aseguradora, al mismo paciente, porque si el paciente sabe que es propenso a una enfermedad, él mismo va a solicitar el examen. Él va a ir donde el médico y le va a decir, quiero que me envíe el examen para saber si yo tengo el rasgo, porque yo sé que por ser de esta raza, yo sé que porque mi mamá era de tal raza, o yo sé que porque vivo en tal territorio soy propenso a. Entonces, desde la necesidad, la conciencia que se genera con la educación, ahí se va fomentando la pedida del examen por el médico y el pago del examen por la aseguradora, que yo sé que es lo que nos preocupa, porque muchas veces en todo este tema de tamizaje neonatal y en el tema del tamizaje a la gestante es, ¿y quién me va a pagar ese examen? Claro, y pues es un negocio y pues todos trabajan en pro a ese dinero que se está recolectando, pero al final es toda esa población a la que no se le está haciendo esos exámenes, están sufriendo esas enfermedades y se ven todas esas características de signos y síntomas que se van a originar a futuro. Entonces, pues, gracias, porque pues con eso me quedo yo
desde nuestra parte como importadores de productos y de reactivos, porque sabemos que todo este tema educativo le llega a las personas que están aquí y ellos van a seguir como distribuyendo la información, divulgándola y se quedan con esa importancia como en su cabeza. Entonces, muchas gracias. Gracias por esa observación. Otra cosa importante que cuando lo nombramos fue como muy rápido porque estamos en pro de tamizaje, pero es que quería hacer todo ese link y es la educación a la comunidad. Hemos tenido pacientes a los que el diagnóstico no lo hice, en el programa que tenemos en la Fundación Propal en Puerto Tejada, el diagnóstico no lo hice yo. Recuerdo tanto la frase, el esposo de la tía del niño. El esposo de la tía del niño fue a una charla de drepanocitosis que dimos del Instituto Nacional de Salud en Puerto Tejada. Llegó a la casa y le dijo a la mamá del niño que él tenía los signos que había visto en la charla que dimos del Instituto Nacional de Salud y que eso era ni siquiera que parecía, eso era una drepanocitosis. Llegó el niño a consulta, me dijeron la frase, el esposo de la tía del niño dijo que exámenes de laboratorio y es un joven que tiene una drepanocitosis SC. Hoy tiene, creo que 20 y tantos años, bueno, no me acuerdo cuántos años tiene, pero la comunidad, por eso cuando vamos a hablar de tamizaje hay que incluir a la comunidad, hay que educar sobre el tema y esa educación ha permitido, ese caso puntual se los comento porque como les digo, eso no es de anécdotas, pero sí por lo menos mostrar que sí hay resultados. Que una persona le haga el diagnóstico a alguien de la familia, que una persona decida que no va a tener hijos hasta que no tenga el examen de la pareja, pues estamos llegando, pero no debe ser en un solo sitio, ni un solo médico, eso tenemos que ser todos. Entonces es parte de lo que se está hablando también de la educación, tanto para el personal sanitario como para la comunidad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Este tema. Bueno, sí, es parte de toda la dinámica y como les digo, cuando me invitaron a hablar de talasemias, como yo, todo es drepanocitosis los 22 años anteriores, 21 años y medio, porque estos meses ya han sido con talasemias, y el otro día dije, mis disculpas para las personas con talasemias porque no las estaba identificando, y resulta que estaban ahí. Cuando me sale la drepanocitosis que digo, sí, ese talasemia es doble heterocigoto, sí, pero venga, en la familia hay talasemia. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y a veces el paciente llega con las facies, ¿sí? Sobre todo las facies, porque ya cuando tienen todas las alteraciones óseas, ya ahí sí lo ha visto el hematólogo y está en programa y todo, pero cuando todavía no hay las complicaciones, los podemos intervenir. Entonces no es solamente el tamizaje de centrarnos en la muestra que nos llega para decir qué hay, sino pensemos qué es lo que va a pasar con ese resultado que vamos a entregar y por qué el resultado debe estar bien interpretado, bien leído y también capacitar a los médicos y en lo posible que nos llegue el cromatograma y sepamos leer un cromatograma. Y si no leerlo, el core de la presentación no es aprender a hacer diagnóstico de talasemias, es aprender a identificar cuándo es normal. Si ya sé lo que es normal, cualquier cosa que no es así es anormal y se deriva a especialista. Entonces, ese AF, este AF que me dice, eso es normal, un tamizaje neonatal normal, AF, no, muéstreme las cantidades, porque si me lo reporta cualitativo, sí, es FA o AF, listo, entonces es normal. No, muéstreme cuánto tiene hemoglobina F. Si me resulta una hemoglobina F en 60 y tiene una hemoglobina A en 20 y me resultan otras hemoglobinas, así no sea identificada como una hemoglobina de significancia clínica, yo sé que ese neonato puede tener algo. No es que es una hemoglobina normal, sino que ese neonato se deriva y se debe hacer consejería genética para cuando la señora vaya a tener el siguiente bebé, se pueda intervenir. ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos que integrar el laboratorio, la clínica, la salud pública
y la comunidad para poder dar respuesta y que un programa de tamizaje sea efectivo. Porque a veces se tamiza y el examen cuando le llega a la familia. ¿Sí? Bueno, yo siempre digo, si me dejan hablar de drepanocitosis, sí, nos quedamos aquí no sé hasta cuándo. Gracias. Disculpe, ¿Hay otra doctor. pregunta? Sí, perdón. Es como una invitación porque así como le pasó a usted el caso del muchacho blanco de ojos verdes, yo también cuando estaba en práctica, hace poquito ayer, cuando estaba en prácticas también me tocó ir a tomarle muestra a un muchacho que tenía anemia falciforme y era blanco, mono, de ojos azules. Yo hasta me asusté, yo como que anemia falciforme, no será un error. No, él tiene. Entonces yo creo que ya puros no somos en Colombia. Creo que en Latinoamérica ya puros no hay. Entonces creo que todo el mundo debería de, si es posible ese tamizaje, que se lo hicieran a las embarazadas para Total. de ahí mirar, más o menos llevar una idea de lo que pueda tener el bebé también. Porque puros, pues ya, blancos puros no hay aquí. Exacto. Negros puros tampoco, porque en mi familia hay negro, indígena, hay de todos los colores. Entonces, creo que es una invitación como que a que ese examen también a las embarazadas deberían también de tamizar. Y eso es lo que estamos trabajando desde la Secretaría. Bueno, no estoy trabajando ahora con la Secretaría de Salud de Cali, pero lo hemos hecho y pudimos, y esto lo digo, yo no sé, pues, se puede nombrar mi institución donde trabajo. Nos llegó una paciente con malaria, embarazada. Entonces una malaria complicada porque estaba anémica, pero como estamos trabajando, estamos en Cali, estamos en la Clínica Colombia, que estamos en ese trabajo para hacer pues una institución de atención de drepanocitosis, desde la dirección médica del momento y con la coordinación de UCI, tomémosle el examen para hemoglobinas y manejémosle la malaria. Sorpresa, hemoglobina SC en crisis drepanocítica, sí con malaria, pero lo de rescatar es que si sabemos que la mortalidad materna es 50 veces cuando tienen drepanocitosis y si además le da malaria, entonces esa paciente, afortunadamente y gracias a Dios, ahora no va a decir que es porque nosotros la intervinimos o no, pero por lo menos tuvo su embarazo a término, tuvo su hijo y está viva. Entonces, si ese tamizaje de las gestantes no está contribuyendo a disminuir la mortalidad materna con ese tipo de ejemplos y de casos, pues entonces digamos que no tendríamos cómo justificarlo, pero ya lo hemos demostrado, ya lo tenemos documentado y eso es lo que se hace en otras partes del mundo. Y entonces ese atraso en el que estamos, ya le estamos trabajando.